Vamos a tener la lectura bíblica que nos corresponde en esta mañana, que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque durante toda la semana nos has acompañado, ha sido nuestra provisión diaria, Señor, y nos has dado la fuerza y el deseo en nuestros corazones de llegar hasta aquí hoy para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Que tú cuides de nuestras almas y que nos bendigas en esta mañana, no solo a nosotros que estamos aquí físicamente presentes, sino también a todos aquellos que nos están escuchando por las redes sociales. Así, en el nombre de Jesús te lo ruego todo, Padre. Amén y amén. Una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en la historia de la iglesia fue precisamente esta frase que nosotros encontramos en un pasaje del Evangelio que se encuentra en Mateo 16, verso 18. Es esta conversación entre Jesús y Pedro. Todos conocemos, recordamos a Pedro, el intrépido Pedro, que en un momento determinado siempre tomaba la iniciativa y que cuando van a apresar al Señor, él sale en defensa de su maestro y Señor y corta la oreja. Ese Pedro que también le negó, ese Pedro que siempre nos ha hablado de alguna manera a través de su vida y que nosotros lo recordamos también como aquel no solo que negó 3 veces al Señor, sino como aquel que predicó y se convirtieron por su predicación 3,000 personas. Ese Pedro transformado, ese Pedro que fue de bendición, tiene esta conversación con el Señor y él hace una confesión muy importante que ha servido de fundamento para lo que nosotros conocemos en la historia de la iglesia como la sucesión papal. Oigan bien esto. Miren lo que pasó. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El secreto mesiánico guardado hasta el tiempo de Dios en que se iba a revelar como Jesús. Ahora, es interesante esta historia. ¿Y por qué se la cuento? Porque a través de los siglos se ha pensado que esto es un fundamento muy evidente de la sucesión de Pedro como apóstol de Jesucristo y lo que dio lugar a lo que nosotros conocemos como la sucesión papal. Esto ha sido motivo de discusión histórica al punto que hubo una fracción de la iglesia que se dividió
porque los demás apóstoles también se consideraban dignos de ser seguidores de Jesucristo y de tener un nivel de autoridad a lo mismo que el apóstol o el obispo de Roma. Esa discusión terminó en una separación de la iglesia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Ahora, ¿es lo único que nos dice sobre el fundamento de la iglesia la Escritura? Veamos otros pasajes también en esta mañana que nos habla de cosas importantes y que esta piedra llamada Pedro, sobre la cual edificaré mi iglesia, era una piedra pequeña del gran edificio que Dios construiría y sigue construyendo a través de la obra del Espíritu Santo en la historia humana, que es precisamente el edificio de Cristo, la iglesia universal de nuestro Señor. Hay cosas importantes que nosotros debemos mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos este pasaje que acabábamos de leer como lectura titular en Efesios, capítulo 2, nos dice algo muy importante. Nos dice que ese fundamento verdadero sobre el cual debe estar edificada la iglesia, el fundamento seguro, el cual que va a resistir cualquier prueba, cualquier tribulación, porque miren, todos sabemos lo importante para un edificio, hablando en términos de construcción, que es el fundamento. Mientras más firme es el fundamento, mejor se puede construir sobre él. Si usted no tiene un fundamento bien fuerte, cuando vienen los vientos, cuando vienen los terremotos, por ejemplo, en Japón se tienen que construir las estructuras sobre un fundamento que resista esos movimientos telúricos. Entonces, el fundamento es esencial para que el edificio no caiga. Todo lo que vamos a hacer en la vida cristiana tiene que tener un fundamento. Y un buen fundamento es lo que nos permite que la edificación perdure en el tiempo a pesar de cualquier contingencia que pueda llegar. Bueno, aquí en la palabra de Dios, contrastando con eso que han supuesto los hermanos católicos, que es Pedro, el fundamento de la iglesia, la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia y que no será destruida ni aun por el Hades, nosotros encontramos este pasaje en Efesios 2, que nos va a ampliar el concepto de sobre qué debe estar fundamentada la iglesia de Jesucristo. Y aquí nos lo dice en un momento muy importante para aquellos cristianos que venían de la tradición judía. Cristianos que vienen de la tradición judía y cristianos que vienen de la tradición que no es judía, que son paganos. Y está hablando precisamente de que en Cristo somos reconciliados. ¿Por quién? Por Jesús. O sea, cuando él habla del fundamento en esta carta tan importante que habla sobre todo de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, nos dice en el verso 20, capítulo 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, lo que le va a dar unidad, lo que le va a dar fortaleza al cuerpo, al edificio, a la casa de Dios, es precisamente Jesús. ¿Y por qué es Jesús? ¿Por qué no es Pedro? ¿Y por qué no es Pablo? ¿Y por qué no es ninguno de los apóstoles, ni todos los sucesores, ni líderes, ni ministros que han pasado por la historia? Porque ninguno de ellos murió en la cruz. Lo primero que tenemos que entender es lo que nos dice en Hechos 4:12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú y yo podemos ser salvos. O sea, el propósito redentor de Dios está precisamente en Jesucristo. Es precisamente Jesucristo el mediador de un nuevo pacto, como nos lo dice también Hebreo en los capítulos 8 y 10. Un nuevo pacto fundamentado sobre mejores promesas. O sea, el tiempo nuevo que viene en Jesús viene a restaurar todas las cosas de la humanidad. Todo aquello que era una sombra ahora se va a convertir en una realidad misma con la venida de Jesucristo. Por tanto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Cuando nosotros estamos enfrentando problemas en nuestra vida, lo primero que tenemos que recordar es ¿a quién? A Jesús. Lo primero que tenemos que pensar es que si nuestra vida está llevándose adelante sobre el fundamento de lo que nos ha enseñado la palabra a través
través de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que son los momentos más importantes en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. O sea, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tenemos necesidad de Cristo, porque solo Él puede transformarnos, porque solo Él puede prepararnos el camino para acceder al cielo, porque Él es el mediador indicado por Dios en el tiempo presente para que tú y yo podamos ser salvos. Muchas veces nos distraemos, muchas veces perdemos los enfoques como iglesia, y eso ha pasado a través de la historia. La historia es un fiel reflejo de los errores cometidos. Y la historia, lo bueno que tiene la historia es que de ella podemos aprender para no seguir cometiendo los mismos errores. Cada vez que la iglesia olvida de que el centro, que el fundamento, que la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, la iglesia pierde su misión y su propósito en la tierra. Cuando usted le pregunta a una persona, miembro de la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Todos vamos a responder de la misma manera: que las personas conozcan la salvación en Jesús. Eso le va a responder todo. Ahora, ese es un propósito general, ese es el propósito universal. Ahora, nosotros como iglesia local también tenemos que trazar nuestras propias estrategias y nuestros propios propósitos, pero fundamentados sobre la enseñanza bíblica que nos enseña la palabra. Podemos ver un ejemplo también de cómo era la vida de aquellos primeros cristianos, y la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice así en el 46 y en el 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe que estas palabras a veces han sido mal interpretadas? Y muchas veces nosotros evaluamos una iglesia efectiva en los propósitos divinos en cuanto a la cantidad. Y yo siempre recuerdo las palabras de Ramonén, y lo tengo que mencionar en esta mañana, porque siempre hemos tenido ese problema como iglesia de los amigos. Siempre hemos estado preocupados por el crecimiento numérico, porque nunca se llenan nuestros templos. Y otras iglesias también vemos que se llenen y crecen más rápidamente que nosotros. Eso a veces puede hacer sentido a algunos miembros jóvenes frustrados, o pensar de que las cosas no las estamos haciendo como Dios lo establece. Pero la cantidad, mis queridos hermanos, no es sinónimo de calidad. Y de lo que se trata en la vida de la iglesia es que la iglesia no solo sea efectiva por el número de miembros que hay, sino también por la comunión espiritual, por la transformación de cada miembro, por la unidad que se va manifestando en el cuerpo de Cristo. También se ha llegado a pensar que la iglesia es efectiva y está cumpliendo el propósito de Dios siguiendo los fundamentos bíblicos por el número de actividades que sea capaz de generar. Hay muchas iglesias que tienen un sinnúmero de actividades, hacen de todo tipo de cosas, retiros, hacen viajes, recreos, juegos de voleibol, el playground, tantas cosas, y todo eso está bien, pero el problema es que muchas veces esa iglesia pierde el sentido bíblico de la misión a la cual ha sido llamada en la historia, y se convierte en un club social donde no es malo estar en un club social, la gente se siente muy cómoda y feliz, se siente muy bien, pero no está llevando adelante el propósito divino. Así que ni es por el número de actividades ni por la cantidad de miembros la cual puede definir si la iglesia está funcionando como Cristo manda que sucede en la vida cristiana. Ahora, nosotros como iglesia de Jesucristo debemos estar preocupados sí por muchas cosas. En primer lugar, si nosotros estamos siguiendo la enseñanza bíblica tal y como la Biblia nos enseña, y sobre todas las cosas si nosotros estamos siguiendo el modelo de Jesucristo.
Porque en fin de cuentas, como nos dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién vamos a poner los ojos? ¿En Pedro, que era un hombre falible, que pecó, que negó al Señor con todos sus méritos y sus virtudes? ¿En quién vamos a poner nuestra mirada? ¿En los fundadores del cuaquerismo, en Jorge Fox, con todo su valor y toda su riqueza espiritual que nos puede aportar ahora? Él nunca llegaría a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que definir qué tipo de iglesia vamos a hacer. Si vamos a hacer la iglesia del Nuevo Testamento según el fundamento de los apóstoles y sobre el fundamento de Cristo. Hasta ese momento, hasta ese punto, tenemos que llegar a definir qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia si vamos a ser fieles al Evangelio de Cristo. También a veces cometemos el error dentro de la iglesia de pensar que todo con buenas intenciones se va a resolver. Hay una frase que no me gusta mucho, pero la voy a decir en esta mañana: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. No me gusta mucho, pero se ha usado muchas veces. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros nos conformamos a que las cosas hay que hacerlas de buen corazón, y no ensayamos, no preparamos un coro como debe ser, no hacemos las cosas, dejamos todo a la improvisación. Y la improvisación muchas veces es amiga del desorden y de la falta de disciplina dentro de una iglesia. Por eso es importante que nosotros no solo nos enfoquemos, él tenía buenas intenciones y lo está haciendo lo mejor que pueda. No, nosotros tenemos que tratar de esforzarnos todos en cada una de las áreas para ser competentes a lo que Cristo nos ha llamado. Si Dios nos llama a predicar, hay que tratar de hacer lo mejor que podamos. Hay que esforzarnos, hay que estar abiertos. A veces nos duelen las críticas, pero tenemos que aceptarlas para poder crecer y mejorar en la actividad, en el don que Dios nos ha puesto en nuestra vida, para desarrollarlo en la iglesia y en la comunidad donde nosotros vivimos. También a veces las iglesias modernas de hoy en día dicen: con un buen salario para el pastor, pues vamos a resolver todos los problemas. Falso. Así la iglesia de Jesucristo tampoco va a ser efectiva. Nosotros podemos crear muchas cosas externas, podemos maquillar la iglesia de Jesucristo, pero si no vamos al fundamento y a la esencia del Evangelio, que es redención, que es santificación, que es fidelidad al llamado de Cristo, si no somos leales a lo que Cristo nos manda a hacer, guiados por el Espíritu Santo en el tiempo presente, la iglesia va a seguir inefectiva en el tiempo que Dios la llama a servir. Ahora, hay otras cosas importantes que nosotros debemos considerar. Y por ejemplo, es algo que a veces nosotros pensamos que, bueno, hay que crear un gran proyecto. Hay que hacer algo bien sofisticado. Yo le digo esto, mi hermano, por experiencia de más de 20 años. Mientras más sencillas son las cosas en la vida, mejores funcionan. Póngase a pensar cuando usted ha organizado una gran actividad y usted ha sido tan meticuloso y usted ha preparado todo y al final la fiesta se la ha hecho agua. Pero cuando usted organiza algo bien sencillo, de la manera más simple posible, y poco a poco va incrementando el desarrollo de esa actividad, usted va a ver un cambio y una transformación en la iglesia. O sea, que a veces con menos podemos hacer más. Y esto parece contraproducente, pero sí, con menos podemos hacer mucho más. No se pierda del llamado que Cristo le ha hecho. La vida cristiana no consiste en cosas tan sofisticadas y tan perfeccionistas. A veces son cosas simples, como poder ir a un hospital y visitar a un enfermo. A veces es tan sencillo como sentarnos o arrodillarnos a orar frente a nuestra cama. O a veces es simplemente prepararnos en el estudio de la palabra para encontrar la voluntad de Dios para estos tiempos. O sea, son pequeños pasos, pequeñas tareas de manera sencilla que cada miembro de la iglesia puede ir haciendo para mejorar la comunión entre los unos y los otros y para que el propósito
redentor de Jesucristo, que es a lo que Dios ha llamado la iglesia, es por lo cual Cristo murió en la cruz, se cumpla. Y no, muchas veces no se cumpla porque nos distraemos, porque nos ocupamos en otras cosas, porque estamos pensando tan en grande que lo básico no lo hacemos. El ABC, tenemos que empezar por el ABC. El ABC es orar. El ABC es orar. Por eso nosotros estamos consiguiendo tener tiempos de oración aquí en el templo. Más lo que ustedes puedan tener en su casa. Orar. A veces no le pedimos permiso a Dios para hacer las cosas. A veces no buscamos la guía y la voluntad divina para llevar adelante una actividad o un trabajo de la iglesia. Eso así no funciona, porque entonces la dependencia está en nuestras capacidades, en nuestras habilidades humanas, y no en el poder y la gracia de Dios. Orar es tan importante. La iglesia que quiera ser una iglesia afectiva, una iglesia productiva, una iglesia que cada día se vayan añadiendo los que han de ser salvos, tiene que ser una iglesia de oración. Tiene que ser una iglesia que le dé la máxima importancia de oración. Recuerdo a Ramón que siempre decía, el culto más importante de la iglesia no es la escuela dominical, no es el culto de predicación, es el culto de oración. Y lo tengo que mencionar aquí por el valor de su vida y por la profundidad de su enseñanza. El culto de oración era para Ramón y para mí y para la mayoría de los cristianos que he leído en toda la literatura, el culto más importante de la iglesia. Y nosotros nos olvidamos de esa relevancia y de esa importancia que debe tener en nuestra vida el hecho de ser cristianos dedicados a orar en todo momento, a orar sin cesar. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación de desviarnos por otro camino que no es lo que el Señor quiere. La iglesia tiene que ser una iglesia que estudia la palabra, que profundiza, que la gente, yo nunca he escuchado en 5 años que llevo aquí a nadie preguntarme una duda teológica de la Biblia. Pocas veces he tenido conversaciones bíblicas dentro de la iglesia. He tenido conversaciones de todo tipo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Si vamos a ir a 11. Pero de la Biblia, mis queridos hermanos, que es esta fuente inagotable de conocimiento, de verdad, que es el legado ancestral que tenemos para nosotros capacitarnos, fortalecernos, para encontrar discernimiento en las cosas que nos pasan día a día, en los problemas. Yo leía la palabra de Dios y encontraba respuestas a los problemas que me suceden en cualquier ámbito de la vida. Pero a veces descuidamos eso, lamentablemente. Tenemos que ser una iglesia de oración y tenemos que ser una iglesia que reavive el estudio de la palabra de Dios, porque en ella hay vida. Y la vida está precisamente, como dice en la Biblia, escondida en Jesucristo. Ese misterio divino está ahí. Y muchas veces no profundizamos en él. Le pasamos por arriba. Hacemos lectura superficial y no encontramos una palabra rema, una palabra que nos hable al corazón y que nos indique qué cambio debemos operar en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra conducta. Miren, para simplificar esto que quiero decir en esta mañana, los hábitos son muy importantes. Los hábitos son cosas que hacemos diariamente, a veces sin pensar, pero lo hacemos bien. Oiga bien esto. Los hábitos son muy importantes porque definen el carácter y la vida de una persona. Pero los hábitos es el reflejo de algo que nosotros conocimos al principio. Usted se lava los dientes porque sabe que si no se los lava tiene que ir al dentista, y aquí en los Estados Unidos, perdóneme, pero ir al dentista es bien caro. Entonces usted se lava los dientes y eso es un hábito bueno. La diferencia entre un hábito y un vicio es que un hábito produce algo bueno en usted. Un vicio lo destruye. Simple. Ahora, usted lo hace y lo hace lo mejor que pueda. Y lo hace inconscientemente. El hábito de orar todos los días es muy importante.
El hábito de estudiar la palabra todos los días es sumamente importante. El hábito de congregarnos. ¿Dónde nos vamos a calentar en la fe? ¿Dónde nos vamos a animar en la fe? ¿Dónde vamos a crear proyectos unidos como iglesia para llevar adelante el ministerio cristiano? Aquí. Entonces, cuando vino este problema de la pandemia, que no nos gusta hablar de él, pero sí es una realidad, según una estadística que nos dio el hermano Julián, 10.000 iglesias fueron cerradas. 10.000 iglesias fueron cerradas. Y la iglesia de nosotros muchas veces estuvo a punto de cerrarse por diferentes circunstancias. En un momento hubo que hacerlo, acogernos a la legalidad de nuestro estado, pero en muchos momentos tuvo que cerrar. Ahora ya estamos en un nuevo tiempo. En un tiempo en que nosotros tenemos que estar llamados a rescatar todo aquello que se ha perdido dentro de la iglesia, a renovarnos espiritualmente. Porque hasta que no haya un cambio profundo de nuestra vida y de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, el fundamento mismo de la fe, no va a haber una transformación en la iglesia y no va a haber un cumplimiento efectivo de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Así que en esta mañana, mis queridos hermanos, nosotros tenemos muchas maneras de ser iglesia de Jesucristo. Hay muchos modelos de iglesia, pero miremos a los que nos antecedieron. Miremos a aquellos primeros cristianos, a su vida, a cómo tenían todas las cosas en común, cómo comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios, y teniendo favor con todas las personas de sus comunidades, de su pueblo. Entonces el resultado de esa vida en comunión, de esa vida fraternal, de esa hermandad cristiana, era precisamente que el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Que el Señor los bendiga en esta mañana y que nosotros podamos mirar atrás para rescatar ese verdadero fundamento que es Cristo mismo, el cual nos va a dar la victoria en todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana y en el desarrollo de la iglesia de los amigos aquí en Miami. Que Dios les bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra para que se pueda enriquecer y para que pueda cumplir todas aquellas cosas que Dios le manda hacer en su palabra. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús vengo delante de ti con un corazón agradecido por oportunidades de servirte, Señor. Gracias porque me has permitido compartir tu palabra y tu enseñanza con mis hermanos, Señor. Que esta enseñanza nos despierte, Señor, nos ilumine, nos haga volver al ABC del Evangelio de Cristo, a las cosas más sencillas y básicas que tú nos enseñas en la palabra. Que, oh Padre, nadie ni nada nos distraiga. Que mantengamos nuestro enfoque en Jesucristo, el verdadero fundamento, el fundamento firme, porque sabemos que cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones que afectan la vida de la iglesia y la comunión espiritual, solo Jesucristo nos mantiene firmes y unidos. Te ruego, Padre, en esta hora que nos bendigas a todos, que estemos atentos a tus palabras, Jesús, que podamos escucharte cada mañana, cuando despertemos, podamos buscarte en nuestro devocional diario para encontrar en ti la riqueza y el fundamento espiritual para todo el día y para toda nuestra vida. Bendice cada vida aquí presente y que podamos, oh Padre, compartir este mensaje, que podamos compartir tu palabra y tus enseñanzas para que la gente encuentre en Jesús una vida nueva, Señor. Porque de eso se trata el Evangelio, vida nueva, una vida renovada, una vida transformada por tu amor y por tu gracia. Bendice el pueblo de Dios, bendice a su familia, bendice a los que nos escuchan, bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a construir un edificio firme, un edificio sobre el fundamento de la enseñanza bíblica y sobre el fundamento mismo de Jesucristo. En tu nombre oro, Jesús. Amén.